sexta clase de Derecho Corporativo 2, dedicado a títulos valores. Bueno, antes de pasar la lista, antes de llamar lista, como en el cole, pues tengo un anuncio que realizarles. Estoy en este momento... está acá. Voy a cargar en este momento, eso es, voy a cargar en la pestaña de diapositivas, estoy cargando, déjenme un segundo, antes de cargar, ya. Denme un minutito. Un segundo parcial. Ajá. Estoy creando un archivo en este momento que va a titular, eso es, examen final. Examen final. En esta carpeta que en este momento se ha creado, voy a cargar el archivo del cuestionario que habíamos señalado. Sin embargo, hay una... Listo. Hay una mención que es importante que la aclare. He preparado, porque lo que hemos quedado es que el examen final, al igual que el segundo parcial, va a ser oral, ¿no? En eso hemos quedado. Hemos previsto, esperemos que nos alcance el tiempo, ustedes son un poco más, sin embargo, así que esperemos que así lo hagamos. Va a ser, yo ya me doy cuenta que va a ser una jornada un poco pesada, pero hemos previsto realizar 5 preguntas por persona. 5 preguntas por persona para el examen final, que va a ser oral, igual que el examen que hemos dado del segundo parcial. Ahora bien, el archivo que he cargado, incluye, además de las preguntas que hemos otorgado para el segundo examen parcial, incluye las preguntas de la primera parte, ¿sí? De la primera parte del examen final. No he incluido todavía las preguntas de la última parte. Solamente he incluido las preguntas de la primera parte dedicadas a títulos, valores en general, el endoso y la letra de cambio. ¿Cuántas preguntas han salido de esta primera parte? 70 preguntas. 70 preguntas. Estoy calculando que para la segunda parte mejor dicho, para la última parte de la materia dedicada a títulos al mercado de valores, más o menos preveo realizar unas 40, entre 30 y 40 preguntas, ¿no? Entre 30 y 40 preguntas. Entonces, vamos a considerar esos elementos. Ahora bien, ¿por qué es importante esta mención que les estoy haciendo? Porque también hemos quedado, bueno, si no hemos quedado, también les aviso a ustedes que el día
del examen es oral y hemos quedado que el cuestionario va a ser presentado como un trabajo. Ah, el área de prácticas para este examen final se mantuvo, es decir, todavía tenemos 30 puntos, de los cuales 10 los vamos a dilucidar, los vamos a tener, los vamos a calificar el día de hoy con la defensa de los trabajos realizados respecto a reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores. Pero nos quedaría un restante de 20 puntos adicionales. Esos 20 puntos adicionales van a ser otorgados a través de la revisión del cuestionario. Ahora, ¿cómo va a ser resuelto el cuestionario? Ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. Tenemos un total de preguntas, ¿no? Un total de preguntas. Ya he añadido, les he dicho, 70 preguntas de la primera parte y voy a añadir hasta el día lunes entre 30 y 40 preguntas más de la última parte del mercado de valores, la reposición, reivindicación y cancelación de títulos valores. En total, habría aumentado 110, entre 100 y 110 preguntas aproximadamente. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Solamente resolver las preguntas añadir, vamos, no van a resolver todo el cuestionario, porque el cuestionario que ya les he otorgado para el segundo parcial se supone que ya está resuelto, entonces no es necesario que lo resuelvan lo del segundo parcial. Sí va a entrar para el examen final, sí voy a preguntar, pero no es necesario que me presenten. Lo que sí me tienen que presentar son las preguntas que he añadido hoy, que son 70, y las que voy a añadir hasta el lunes, que van a ser entre 30 y 40. Esas sí me tienen que responder, esas sí tienen que presentar, mejor dicho. Ahora, ¿cómo se presentan esas preguntas o esas respuestas? Tienen que ser a mano, no a computadora, tienen que ser a mano. Voy a abrir, en el transcurso de la semana, la pestaña de trabajos para que ustedes presenten en esa pestaña, en Teams. Escanearán, sacarán fotos, se darán la forma para hacerlo, pero deberán presentar a través de esta plataforma, necesariamente. Tiene que ser a mano. Yo sé que seguramente van a estar atosigados con trabajos y demás que les van a pedir en sus otras materias, que ya estamos entrando a la recta final del semestre. Entiendo, pero también entiendan que este trabajo, la presentación del cuestionario va a valer 20 puntos, que es lo que nos va a restar de la defensa de hoy. Hoy la defensa vale 10 puntos y ese trabajo va a valer 20 puntos, primero. Segundo, es la mejor, en realidad les voy a hacer un favor, les voy a obligar a estudiar, porque al resolver las preguntas ustedes a mano, ¿no? Es la mejor forma de estudiar, ¿no? O sea, van a hacer partida doble, dos pájaros de un tiro. Van a estudiar y a la vez van a presentar su trabajo, entonces eso es lo mejor. ¿Ok? Entonces, ya he subido las primeras 70 preguntas. Nos faltan un saldo de 30, 40 preguntas y eso lo voy a hacer hasta el día lunes. También en la misma pestaña, solamente la voy a reemplazar. Nada más. Entonces, atentos, por favor. Ahora sí, llamaremos lista. Valeria Aparicio. Presente, doctor. Yesenia Aillón. Presente, doctor. Yesenia, te escuché. Jimena Bacarreza.
No está. Rodrigo Bustos. Presente, doctor, buen día. Buenos días. Jocelyn Kawaya. Buen día, doctor, presente. ¿Ya? Micaela Calle. Presente, doctor, buenos días. ¿Ya? Catherine Calizaya. Buen día, doctor, presente. ¿Ya? Gabriela Canqui. Presente, doctor, buen día. Buenos días. Ángeles Cardoso. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Denilson Chura. Presente, doctor, buen día. Buen día. Gabriela Colque. Presente, doctor, buen día. Bien. Chantal Cortés. No está. Presente, doctor, disculpe el micrófono. Ok. Ok. Fedra Dávalos. Presente, doctor. Ok. María Flores. Presente, doctor, buen día. Buen día. Milton Hidalgo. Presente, doctor, buen día. Buen día. Ignacio Jiménez. Presente, doctor, buen día. Buen día. Jaime Jiménez. Presente, doctor, buen día. Buen día. Gisela Luna. Presente, doctor, buen día. Buen día. Fabiola Machicado. Creo que tenían un tema de examen hoy, pero bueno. Dania Mamani. Presente, doctor. Muy bien. Sergio Mamani. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Vania Martínez. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Thais Mendiola. No está. Nicolás Osinaga. Buen día, presente. Buen día. Carla Paucara. Presente, doctor, buen día. Buen día. Paola Peñaranda. Presente, doctor, buen día. Buen día. Lisette Pocoata. Presente, doctor, buenos días. Sibeli Kisbert. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Giovanna Rojas. No está. Franklin Sonco. Buen día, doc, presente. Marco Sonco. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Ángela Sotés. Buen día, doctor, presente. Buen día. Daisy Tambo. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Mirko Tangara. Presente, doctor, buen día. Buen día. Camila Vilca. Presente, doctor, buenos días. Alguien ha escrito. Giovanna Rojas. Listo. Ya te incluí, Giovanna. Muy bien. ¿Hay alguien que se haya incorporado recién? Creo que no. Ok. Tenemos ahora que revisar los trabajos y defender los trabajos. Entonces estoy abriendo la carpeta. Muy bien. Justo estábamos viendo. El primer grupo es de Jimena Bacarreza. Vamos a ver. Aquí está.
Jimena Bacarreza no está. Patricia Sotés. Doctor, buen día. Buen día. Paola Peñaranda. No estaba conectada a la anterior clase. Paola Peñaranda. Doctor, presente. Ok. Camila Vilca, sí. Lisette, Giovanna también. Marcos, Franklin, Micaela, Fabiola. Fabiola Machicado está con un tema del examen. Rodrigo Bustos, Valentina Martínez. Sí, doctor, presente. Ya, muy bien. Creo que con ustedes hemos visto, pero no creo que valga la pena solamente continuar. Como son solamente 4 preguntas, empezaremos desde un principio, ¿ok? Entonces, veamos, creo que tenían diapositivas, ¿me equivoco? ¿Tenían diapositivas? Creo que no. Sí, doctor. Ok, entonces por favor compartan las diapositivas y veamos de nuevo desde la pregunta 1 a la 4. Compartan por favor. Muy bien. Excelente. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿En qué casos se debe realizar la reposición de títulos valores? La reposición de títulos valores. Que nos ayude, por favor, Lisette. Lisette Pocoata, por favor. Ayúdanos. ¿No está Lisette? Lisette a la una. Sí, doctor, perdón. Por favor. Doctor, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? No la escuché, va a disculpar. ¿En qué casos se debe realizar la reposición de títulos valores? En caso de pérdida, doctor, de pérdida, robo, en esos casos se debe reponer el título valor, doctor. No. A ver, Lisette, ¿en base a qué te estás basando para decir robo? Porque los artículos que hemos leído en el Código de Comercio son claros, ¿no? Sí, doctor, va a disculpar. ¿Sería una pérdida o hurto en este caso, doctor? ¿En qué artículo dice eso? Doctor, A ver, Rodrigo, te escuchamos. doctor, en el artículo 725 dice los títulos valores en que falten los datos esenciales para su identificación y los que hayan sido extraviados, robados o destruidos totalmente podrán ser repuestos de la forma indicada en los artículos siguientes. Ojo, entonces, ¿no? Estamos hablando entonces de qué? De destrucción, de robo, de hurto o de extravío. Eso está previsto en el artículo 726.
¿no es cierto? ¿Puedes dar lectura de nuevo, Rodrigo, a ese También, artículo? es el artículo 725. Títulos Buenas. sin los datos necesarios o extraviados. Los títulos valores en que falten los datos esenciales para su identificación y los que hayan sido extraviados, robados o destruidos totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos siguientes o declarados sin ningún valor. También podrán ser reivindicados de las personas que los hubieran hallado o sustraído y de las que los adquirieron conociendo o debiendo conocer el vicio del derecho de quien se los transmitió. Es muy importante el artículo al que has dado lectura, Rodrigo. Es clave poder entenderlo, porque no solamente nos habla de la reposición, nos habla también de la cancelación y también nos habla de la reivindicación de los tres elementos, ¿no? Reposición, cancelación y reivindicación. Pero vayamos por partes. Te vuelvo a molestar, Rodrigo, por favor. Da lectura de nuevo a ese artículo y yo te voy a cortar para explicar, a menos que quiera explicar a alguien de su grupo. Pero no, mejor lo hago yo para que quede muy claro este elemento. Da de nuevo lectura, por favor, Rodrigo. Bien, doctor. Artículo 725. Títulos sin los datos necesarios o extraviados. Los títulos valores en que falten los datos esenciales para su identificación y los que se hayan extraviado, robado o destruido totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos siguientes o declarados sin ningún valor. También podrán ser reivindicados de las personas que los hubieran hallado o sustraído y de las que los adquirieron conociendo o debiendo conocer el vicio del derecho de quien se los transmitió. Muy bien, muy bien. Ahí, como les he dicho, estamos hablando de los tres elementos. Estamos hablando, a ver, ahí tenemos que hacer una distinción muy clara. Cuando el título valor se destruye y los datos que consigna no se pueden identificar, hablemos de un cheque, por ejemplo. Este cheque con la lluvia de ayer o de la semana que pasó, se mojó, se cayó al agua, entonces todas las letras y el contenido del cheque se ha difuminado. No se puede distinguir quién lo giró, no se puede distinguir el monto, no se puede distinguir las firmas. Entonces, estamos hablando de esa situación. ¿Qué nos dice el artículo 725? Nos dice que puede procederse a la reposición, es posible hacer la reposición, puede procederse a la cancelación, que se refiere a dejar sin efecto, eso no voy a hablar más al respecto, o podrá producirse la reivindicación. La cancelación y la reivindicación son temas que vamos a verlos más adelante, pero la reposición hace referencia a volver a emitir un nuevo título valor que reemplace al título valor que que se encuentra deteriorado o que ha sido completamente destruido, que no se puede identificar la información y los datos que consigna, ¿no? Entonces, esos son los elementos. La reposición procederá en esos casos, porque la cancelación y la reivindicación proceden en casos distintos que seguramente sus demás compañeros nos van a explicar. Ahora bien, nos dice la diapositiva, dice, es la acción que le nace al adquiriente de un título valor cuando éste presenta algún deterioro, ya sea parcial o total. La reposición podrá ser de carácter voluntario cuando se trate de títulos nominativos y a la orden, y por la vía judicial cuando se trate de títulos al portador, o cuando no se pueda hacer por la vía voluntaria. Esto con la finalidad de
garantizar el valor pecuniario del derecho literal de los mismos ante terceros, en base al artículo 930. La reposición es una facultad otorgada al tenedor del título valor. Bueno, lo que nos tenía que explicar Lisette era en qué consiste cuando se realiza la reposición. La reposición, ya lo hemos dicho, es cuando hay deterioro parcial o total. ¿Quién realiza ese trámite? Lo realiza el tenedor, el último tenedor, el tenedor legítimo del título valor. ¿Por qué se debe realizar la reposición? Porque, como lo hemos señalado en el primer tema, los títulos valores cuentan con una característica importantísima, que es la incorporación, ¿no? Y la literalidad, si se acuerdan, ¿no? Y los que no se acuerdan se van a acordar cuando resuelvan el cuestionario, ¿no? Pero a ver, esto es muy importante indicar. En el tema de los títulos valores, el ejercicio, y lo hemos señalado en bastantes ocasiones, el ejercicio del derecho que consigna el título valor, el ejercicio del derecho que consigna el título valor, se realiza de acuerdo a la tenencia material del título valor. ¿Sí? Es decir, para ejercitar el derecho de crédito, para ejercitar el derecho representativo de mercaderías, para ejercitar el derecho de participación que contenga un determinado título valor, pues debo tener en mis manos el título valor. Entonces, la tenencia física, su existencia corporal, la del título valor, me refiero, es esencial para ejercitar el derecho. Sin la tenencia física, sin la existencia corporal de ese título valor, no se puede ejercitar los derechos que contengan. Para ejercitar necesitas tener la tenencia material, pero no puede ser una tenencia material cualquiera. Esta tenencia material, el título valor, debe constar de todos los elementos necesarios. No debe contener una alteración, no debe contener un deterioro, ¿no? En sus elementos, en sus requisitos, ¿no? Debe estar completo el título valor, ¿no? Ojo, entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de títulos valores, cualquiera sea su tipo, ¿no? Cualquiera sea su tipo. Es muy importante cuidarlos bien, que no sufran un deterioro. Si vas a tener un cheque, pues tiene que guardarse adecuadamente. No debe estar ajado. Debe poder leerse en la totalidad de su contenido. Ojo, ¿no? Entonces, ese es el elemento. Ese es el elemento. ¿Sí? Ok, vayamos a la siguiente pregunta, ya más específica. ¿Cómo se procede a la reposición de títulos valores nominativos? Para empezar, explíquenos qué es un título valor nominativo y luego explíquenos cómo se procede a la reposición. Ayúdanos, por favor, Marco Sonco. Doctor. Te escuchamos, Marco. No, doctor, soy Tangara, doctor. Disculpe que le interrumpa en media exposición. Sí, es cierto. Me acaba de decir Jimena hace rato que está en una evaluación de metodología y que por eso no asistió, doctor. Y yo creo que ya entrará al examen, mejor dicho, a la clase.
Sí, sí, me dijeron algo ya la anterior clase. Me dijo la anterior clase. Ok, no, no hay ningún problema. Por eso vayamos con el señor Marco Sonco, por favor. Doctor, título, valor, no, doctor. Eh, Título, valor, doctor, digamos, es aquel documento que es necesario, doctor, para ejercer, la cual es el derecho literal y autónomo que es expresado con el mismo título. Ahora, como nos pregunta la siguiente, es, digamos, el título, valor, reposición de títulos nominativos son los títulos nominativos, la cual está en el artículo 726, que dice que los títulos nominativos pueden ser propuestos por el emisor sin necesidad de autorización judicial, siempre que lo solicite aquel a cuyo nombre que están registrados, doctor. Ya. ¿Cuándo estamos ante un título valor nominativo, Marco? Nominativo. ¿Cómo diferencio? Un título valor nominativo. Marco, ¿cuándo estamos ante Doc, un la título valor diferencia, ¿no, doctor? nominativo? No, ¿cuándo estamos ante un título valor nominativo? Cuando la norma rige de su creación, doctor, que se exija la inscripción del tenedor, doctor. ¿Dónde se inscribe? Ah, Doctor, Sí. ¿yo puedo Dime. decirlo? A ver, Bueno, escuchamos. el título o valor nominativo son aquellos que son otorgados a favor de una determinada persona, ¿no? Y que para que sean transferidos tienen que ser entregados, endosados y registrados en el libro correspondiente. Ojo, ¿no? Por eso, como están viendo, es lo bueno de tener diapositivas, en el artículo 726 del Código de Comercio se prevé el procedimiento. Y como decía Marco en un principio, en forma incompleta, claro, es solamente, solamente eh, será voluntaria, es decir, no se presenta ante el juez, sino directamente se hace en forma voluntaria cuando lo solicita quien está registrado. Claro, a ver, pensemos. Un título o valor nominativo es aquel que se emite, pero además esa emisión se registra en un libro, en un registro. ¿Sí? Es decir, la entidad emisora, hablemos de una empresa, de una sociedad comercial, la que corresponda, va a registrar a favor de quién se está emitiendo el título o valor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues se ha deteriorado o se ha extraviado o ha sido robado el título valor. Entonces, ¿quién puede pedir la reposición? Les vuelvo a repetir, reponer significa volver a emitir, volver a poner en un lugar que le correspondía. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede solicitar? La persona a favor de quien se emitió. La persona a favor de quien se emitió. ¿Cómo lo hace? En la vía voluntaria, directamente, sin la intervención de un juez. Esa parte es importante. Con carácter previo a la reposición, ese es ya el procedimiento, el emisor deberá publicar un aviso por 3 veces consecutivas en un diario de circulación nacional, con todas las características necesarias
para identificar el título o valor respectivo, indicando que su reposición. Luego de las 3 veces consecutivas de la publicación en el periódico, transcurridos 30 días recién de la última publicación, recién se procederá a la reposición del título o valor nominativo. Dentro de esos 30 días, podría alguien oponerse a la reposición presentando el título o valor original que se presumía perdido, ¿no? En ese caso, entonces, solo podrá realizarse la reposición con orden judicial, ¿no? Ojo, entonces, a ver, ¿cuál es la característica de los títulos valores nominativos? Primero, los títulos valores nominativos se reponen en la vía voluntaria. Segundo, se reponen a solicitud de quien figura como registrado, como tenedor del título valor. Tercero, debe publicarse por 3 veces consecutivas en un periódico de circulación nacional y a partir de la última publicación, pasados y transcurridos 30 días, se procederá a la reposición del título valor. Ojo, podría presentarse alguna oposición a la reposición dentro de esos 30 días, en cuyo caso deberá procederse recién en forma judicial. Ok. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, pregunta 3, ¿cómo se procede con la reposición de títulos valores a la orden? Los títulos valores a la orden. Que nos ayude, por favor, Valentina Martínez, por favor. Doctor, ¿me escucha? Escuchamos, Valentina. Bueno, según el artículo 727, puede reponerse por el emisor sin necesidad de autoridad judicial. Los títulos valores que pueden reponerse son los cheques no negociables a solicitud del beneficiario y los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 607. Artículo 607, por favor. Valentina. Un segundito, doctor, por favor. Okay. Sí, doctor, dice artículo 607, término para la presentación. Los cheques deben presentarse para su pago. Uno, dentro de los 30 días corridos a partir de su fecha, si fueran expedidos en el territorio nacional. Y dos, dentro de los 3 meses, si fueran expedidos en el exterior para su pago en el territorio nacional. Ojo, se refiere entonces al plazo. Saben que ustedes que el plazo para los cheques a nivel nacional o cheques nacionales es 30 días. Tienen que ser presentados 30 días en el banco para ser cobrados. En cambio, los cheques internacionales ya tienen un plazo mayor. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 727? Nos dice, los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 607. Antes de transcurrido dicho plazo, solamente pueden reponerse sin autorización judicial en las condiciones determinadas
en el inciso que sigue. ¿Qué nos dice el siguiente inciso, Valentina? Del artículo 727, ¿no, doctor? Así es. Tiene 3 puntos que dice, el 1 dice los cheques no negociables a solicitud del beneficiario. 2, los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario, siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 607. Antes de transcurrido dicho plazo, solamente puede reponerse sin autorización judicial en las condiciones determinadas en el inciso siguiente. 3, los títulos a la orden a solicitud del primer beneficiario, previa publicación de los avisos señalados en el inciso segundo del artículo anterior, siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. Si durante este lapso alguien se opusiere a la reposición presentando el título que se presume perdido, esta solo podrá realizarse si se ordena judicialmente. Cuando se trate de reponer una letra de cambio o un cheque, el girador queda obligado a dar aviso oportuno al girado para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al girador por el valor del título pagado. Ok, Valentina. Entonces, en resumen, a ver, en conclusión, para que quede esto muy claro para todos tus compañeros, para todo el curso. ¿Cómo se procede? ¿Cuáles son las reglas generales para reponer un título valor a la orden? ¿Se hace voluntariamente o se hace judicialmente, Valentín? Voluntariamente, doctor. Voluntariamente. Y solo en caso de oposición podrá procederse en la vía judicial, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras características más tenemos, Valentina? ¿Será necesario realizar publicaciones? Sí, doctor. 3 publicaciones ¿cómo se dice? Seguidas. Ya. Después, ¿cuál es el plazo que deberá observarse para luego proceder a la reposición? 30 días, doctor. Muy parecido al tema de los nominativos, ¿no es cierto? Muy parecido a la reposición de títulos valores nominativos. Ahora bien, esencialmente, ¿en qué tipos de títulos valores se procede con la reposición? ¿En qué tipo de títulos valores a la orden se procede con esta reposición, Valentina? A los cheques no negociables, doctor. Así es, cheques no negociables o cheques a la orden. Esos cheques que no pueden ser endosados, no pueden ser transferidos a un tercero, tienen que ser cobrados necesariamente por el beneficiario. Ojo, ok, ok. En términos generales, eso podemos decir. Vayamos a la última pregunta. ¿Cómo se procede con la reposición de títulos valores al portador? Al portador. Comiencen hablándonos acerca de cuando estamos ante un título valor al portador. A ver, Paola Peñaranda, no estabas conectada a la anterior clase, así que a ver, ahora te escuchamos. Hola.
Ok, ok, no está. Patricia, ayúdanos tú, por favor. ¿Está apagado tu micrófono, Patricia? O Ángela Sotés. Ángela, a la una, Doctor, te escuchamos. los 700 nos indica que los cheques al portador podrán reponerse una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 607, el mismo que ya fue mencionado en la anterior pregunta por mi compañera. Ya. Podrán reponerse mediante autorización judicial probada la existencia del derecho. ¿Cuándo estamos ante un título valor al portador? ¿Cómo identificas un título valor al portador, Ángel? Ángela, Doctor, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No le escucho bien. ¿cómo identificamos a un título valor al portador? Ángela, Doctor, ¿sí? nos damos cuenta cuando reconocen un derecho a favor de la persona indeterminada que posee el documento. Ya, a ver, voy a ayudarles a resumir. Es importante que esto lo tengan claro porque va a entrar en el examen final. Los títulos valores al portador, como lo estaban refiriendo, son títulos valores que no tienen un beneficiario determinado. Es decir, que pueden ser transferidos, el momento en que así corresponda, es decir, cuando quieran los titulares, ¿no? El tenedor legítimo. Pueden ser transferidos el momento en que así lo requieran los titulares. Para ser transferidos, para ser endosados, solamente será necesario que se entregue el título valor. ¿Sí? No se necesita ningún registro, ni siquiera realizar el endoso. Solamente se requiere la entrega del título valor. En este caso, por esa característica esencialmente, estos títulos valores, para ser repuestos, tienen que ser vía judicial, con autorización judicial. A diferencia de los demás títulos valores. A diferencia de los demás títulos valores. Ojo,
Ojo. Entonces, es muy importante considerar esos elementos. En los títulos nominativos, podía hacerse voluntariamente con la publicación en el periódico. En los títulos a la orden, de igual manera. Pero en los títulos al portador, va a ser necesaria la autorización judicial. Ojo, entonces será muy importante esa consideración. Muy bien, aquí ya tengo. Ya está. Bueno, considerando todos los temas que han tenido, vamos a ponerle 6 sobre 10. Listo. Ahora el siguiente grupo es el grupo de Thaís Mendiola. El grupo de Thaís Mendiola. Vamos a ver. Quiero ver su trabajo. Thaís Mendiola. Estoy abriendo el archivo que me han enviado. Aquí está. Listo. Tenemos a Ángeles Cardoso, Yesenia Ailón. Michelle Luna, ¿está? Michelle. ¿No está? No está. Sí, doctor. Ok. Denilson Chura. Sí, doctor. Sergio Mamani. Presente, doctor, presente. Ok. Ignacio Jiménez. No está Ignacio, ¿no? Listo. Nicolás Osinaga. Presente. Milton Hidalgo. Presente, doctor. Thaís Mendiola. Presente, doctor. Ok. Y Fedra Dávalos. Presente, doctor. Listo. Vayamos a la pregunta 1. ¿En qué casos procede la cancelación de títulos valores? Quiero que me expliquen en qué consiste la cancelación, cuál es el efecto de la cancelación de títulos valores, ¿sí? Y en qué casos procede, obviamente. Por favor, que nos ayude con la primera pregunta. Yesenia Aillón. Yesenia, te escuchamos. No sé si tienen diapositivas. De no ser así, no hay ningún problema. Sí, doctor. Sobre la pregunta 1, la cancelación es un procedimiento que el titular del título del valor extraviado o robado puede utilizarse si no quiere y no puede seguir la vía reivindicatoria. La cancelación tiene por objeto que el juez declare sin valor el título extraviado, hurtado o destruido y en consecuencia ordene al demandado la expedición de uno nuevo, es decir, su reposición. Cuando ocurra el vencimiento en el transcurso del proceso, se solicitará el pago y no la reposición. Ok. Cancelación entonces tiene que ver con dejar sin efecto un determinado título o valor. Pero la cancelación también va a tener como consecuencia,
la, la reposición, ¿no es cierto? Pero está muy bien. Ahora, Yesenia, puntualmente, la pregunta que se realizaba, ¿en qué casos se procede con la reposición? Diré, perdón, se procede con la cancelación del título valor. Se procede cuando el valor está extraviado o robado. Ya. En esos casos se procede a la cancelación, que significa, repito, dejar sin efecto el título valor y que en consecuencia puede tener un segundo efecto que sea la reposición. Ojo, ok, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la cancelación de un título? Nos ayude, por favor, Denilson Chura. Está bien, doctor. Bueno, respecto a la pregunta número 2, nos indica cuál es el procedimiento para realizar la cancelación de un título de valor. Bueno, en este caso se hará una previa cancelación del primitivo y deberá pedirse al juez del lugar donde se debe pagar el título. El solicitante debe acompañar a solicitud una copia del documento y, y si ello no fuera posible, indicará los datos esenciales que sean necesarios para la identificación del mismo. La solicitud de la cancelación se notificará personalmente a todos los señalados como obligados en virtud del título y se publicará un extracto de ella con inserción de los datos mencionados. Puede oponerse a la cancelación y en caso al pago o reposición del título, quien justifique tener mejor derecho que el solicitante, así como el que hubiera suscrito un nuevo ejemplar en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores. El artículo 729 no hubiera surgido ningún opositor. El juez dispondrá la cancelación del título. Ok, en resumen o en conclusiones, Denilson, la cancelación se realiza necesariamente a través de una orden judicial. Te pregunto. Yo creo que sí, doctor. Necesariamente. La cancelación de los títulos valores se hace judicialmente. Debe pedirse al juez que se deje sin efecto un determinado título valor para, en su caso, proceder a la reposición, cuando así corresponde, ¿no? Especialmente en casos de extravío, en casos de robo, en casos de hurto. En esos casos se procede de esa manera, pidiendo la cancelación ante el juez. ¿Cuál es la condición? La condición es que se presente el título valor o una copia y si no es posible, señalar todos los datos que se consignaba en ese título valor, ¿no? Si no es posible, debía consignarse todos los datos de ese título valor y pedir la autorización de la cancelación. Ojo, ¿ok? También es posible que en ese procedimiento que se establezca, o bueno, que esté establecido en la ley, pueda existir una oposición a la cancelación, ¿no?
Y en su caso, a la reposición del título, quien justifique tener mejor derecho que el solicitante. Ojo, o que se hubiera suscrito un nuevo ejemplar del título valor, ¿no? Ojo, entonces ese es el trámite. Ese es el trámite. Ok, vayamos a la pregunta 3. ¿Qué efectos jurídicos produce la cancelación de los títulos valores? ¿Qué efectos jurídicos produce la cancelación de los títulos valores? Por favor, ayúdanos. Milton Hidalgo. Buen día. ¿Qué efectos jurídicos produce la cancelación de los títulos valores? El título cancelado quedará desprovisto de valor. Su tenedor solo podrá exigir los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación y reivindicar el ejemplar expedido en sustitución del cancelado. Esos son los efectos que produce, doctor. ¿Cómo dices? ¿Qué efectos? Doctor, produce que queda desprovisto de valor. Su tenedor solo podrá exigir los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación y reivindicar el ejemplar expedido en sustitución del cancelado. Quiere decir que se cancela el otro título y se otorga otro, ¿no, doctor? Sí, tienes razón. El título cancelado, una vez que el juez autoriza la cancelación, queda desprovisto de valor. No tendrá ya ningún valor jurídico. Su tenedor solo podrá exigir los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación y reivindicar el ejemplar expedido en sustitución del cancelado. Ojo, ¿no? El título valor que es el expedido se cancela, no tiene ya ningún valor, no genera ningún efecto ya, pero en virtud de ello puede uno o pedir los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por la cancelación o reivindicar el ejemplar expedido en su sustitución. Ojo, entonces, esos son los efectos jurídicos de la cancelación. Y por último, pregunta 4. ¿Cómo procede la cancelación de títulos valores nominativos a la orden y al portador? ¿Habrá alguna diferencia entre ellos? ¿Cómo será? Thais Mendiola, por favor. Doctor, ¿podría repetirme otra vez la pregunta, por favor? No la entendí. ¿Cómo se procede a la cancelación de títulos valores nominativos a la orden y al portador? ¿Habrá alguna diferencia o se aplicará el mismo procedimiento para todos? Doctor, procede dentro de los 30 días siguientes a la publicación del aviso que es mencionado en el artículo 729. O sea, que si se trata de títulos nominativos, la cancelación sea solicitada por la persona que figura como propietario en el registro del emisor o haya dado su consentimiento para tal fin.
Ok, pero la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la cancelación de títulos valores nominativos a la orden o al portador? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se hace de distinta manera? ¿O para todos procede de la misma manera, Thais? Thais. Thais, estás sin micrófono, no se te escucha. Doctor, no sabría decirle. ¿Alguien del grupo que quiera complementar o que quiera ayudar? Ángeles. Doctor, bueno, no procede de la misma forma, porque cuando se trata de títulos objetivos, la cancelación, cuando sea solicitada por la persona que figura como propietaria, tiene que, en el registro de emisor o haya dado de ella su consentimiento para tal fin, mientras que si se trata de títulos a la orden, tienen que, el requisito es que haya transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento. Y si son títulos al portador, tiene que haber transcurrido el plazo para la prescripción de los derechos consignados en él. Eso, doctor. Ok. De nuevo, por favor, Ángeles, estás en lo correcto. Por favor, de nuevo, para que podamos aclarar. Bueno, doctor, no, es distinto, tiene diferencias en los requisitos. Cuando se trata de títulos nominativos, la cancelación debe ser solicitada por la persona que figura como propietaria en el registro del emisor o haya dado ella su consentimiento para tal fin. Y cuando se trata de títulos a la orden, debe haber transcurrido 30 días desde la fecha del vencimiento. Y cuando se trata de títulos al portador, debe haber transcurrido el plazo para la prescripción de los derechos consignados en él, doctor. Ok, muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, como lo hemos señalado, la cancelación implica dejar sin efecto los títulos valores, ¿no? Y como deja sin efecto los títulos valores, esta procede necesariamente a través de una orden judicial. Esa orden judicial dispondrá que el determinado título valor quede sin efecto alguno. Primero. Ahora, evidentemente, como ha dicho su compañera, son diferentes los procedimientos dependiendo al caso de si se trata de títulos valores nominativos al portador o a la orden. En los nominativos hay un registro, entonces lo que corresponde es que quien solicite la cancelación sea quien figura como tenedor de ese título valor en los registros, o que por lo menos dé su consentimiento. Segundo, en los títulos valores a la orden, será necesario que transcurra 30 días después del vencimiento. Y en los títulos valores al portador, será necesario que haya transcurrido el plazo de prescripción. Ojo con esa situación, ¿sí? La cancelación puede estar sola, presentarse aisladamente, o puede en su caso ser presentada acompañada luego, en consecuencia, con una solicitud de reposición. Es importante considerar esos elementos. Bueno, no pudieron exhibir las diapositivas.
¿Hubo algún tema? Vamos a poner 7. Doctora, hay diapositivas. Las diapositivas están siendo proyectadas. No sale, dice no se puede mostrar el contenido. Doctor, se ven las diapositivas. Doctor, sí están proyectadas las diapositivas. Se ven las diapositivas, doctor. Bueno, a mí me sale que no se puede mostrar el contenido. Pásenlas, cárguenlas, por favor, a la misma pestaña del trabajo. Acompañen ahí. Ok. Y si es así, les voy a aumentar un punto más. Veamos el siguiente grupo, por favor. El grupo de Mirko Tangara, la reivindicación. Está bien, todavía lo proyectamos las diapositivas. Ok. Enseguida voy a abrir tu trabajo. Mirko Tangara. Listo. A ver, Mirko, tenemos a Valeria Paricio, María Flores, Daisy Tambo, Carla Paucara, Jocelyn Kawaya, Mirko Tangara, Gabriela Canqui, Caterín Calizaya, Gabriela Colca y Chantal Cortés. Carla Paucara, ¿está? Sí, doctor. Caterín Calizaya. Sí, doctor. Ok. Gabriela Colque. Sí, doctor. Muy bien. Chantal Cortés. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Entonces empecemos con la pregunta 1. Que nos ayude con la pregunta, por favor, su compañera Chantal Cortés. Doctor, disculpe, antes de que empiece, falta mi compañera María René. No está en la lista, pero está en el grupo. María René. Flores Gavincha, doctor. Creo que no lo han puesto en la lista de la diapositiva. A ver, déjenme ver un segundo. Sí está en el María documento está, doctor. Sí, doctor. Ok, veamos la reivindicación. Ahora sí yo veo las diapositivas. Veamos, por favor, entonces. Está bien, doctor. Bueno, habíamos visto también en el mismo artículo 725 en qué casos procede la reivindicación y nos dice que también podrán ser reivindicados, ¿no? Las personas que se hubieran hallado o sustraído de las que adquirieron conociendo, debiendo conocer el vicio del derecho de quien los transmitió. Bueno, en esta parte relativa a datos esenciales para la individuación del título valor se refiere a la pérdida involuntaria de la posesión del mismo, que ocurre contra la voluntad, ¿no? Que se expresa del titular de tal vez poseer o tener para sí el documento a causa de su pérdida, de su robo o de su total destrucción, estos ¿no? supuestos que son en los cuales se plantea un conflicto entre el titular del documento y el tenedor material del mismo, y particularmente en casos de pérdida o robo, como dice en un parágrafo anterior, que los títulos valores que falten datos para los datos esenciales para su identificación
y los que se hayan extraviado, robado o destruido totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos siguientes, ¿no? Y ahí está este proceso de reivindicación. Bueno. Chantal, ¿qué significa? Continúa, luego te voy a preguntar. Bueno, también, bueno, esto es en caso de pérdida o robo para los cuales el artículo autoriza, ¿no? Y planteábamos, no sé si doctor si estaba bien, pero una acción de reivindicación contra los que se hayan encontrado el documento o hayan sustraído, si el mismo se encuentra aún en el poder de ellos o contra los que lo adquirieron. Pero no obstante, el vicio del derecho del transferidor deben conocer, ¿no? Según la calidad del título o valor en cuestión de esta última que rige. General, pero que no rige para los títulos al portador. Creo que me decía la pregunta de qué significa reivindicación, ¿verdad, doctor? Así es, ¿qué significa reivindicación? Bueno, esto avanzábamos en lo que sería derecho civil. Esta reivindicación es tal vez una acción real, ¿no? Que tiene un objeto que es recuperar el bien o sobre el derecho que tiene de la propiedad y que está tal vez en manos de terceros, pero estos terceros no tienen el consentimiento del titular. Sí, precisamente, ¿no? Y ese es en realidad el objetivo que tiene la acción de reivindicación: pedir, solicitar que se devuelva un bien, en el tema civil, un bien inmueble, y en este tema, en el tema comercial, un bien mueble, hablamos de títulos valores, a favor del tenedor legítimo, ¿no? Hemos visto en qué casos podrían sucederse. Puede suceder que sin mi consentimiento alguien fraudulentamente hubiera transferido, endosado un título valor que estaba a mi nombre, falsificando mi firma, en forma fraudulenta. Esa es una opción. ¿En qué otra situación podría darse un tema de reivindicación? Como lo habíamos hablado con el anterior grupo, en temas de cancelación. Es decir, un trámite de cancelación seguido de reposición, es decir, se deja sin efecto un título valor por temas de destrucción y demás, y se ordena, se emita, se reponga ese título valor. El que era titular legítimo de ese título valor destruido puede pedir la reivindicación de ese título valor, puede pedir que se le entregue. Esa es la idea. Puede pedir que se le entregue el título valor. Entonces, esa es la reivindicación, ¿no? Los títulos valores en los que falten datos esenciales podrán ser repuestos o declarados sin ningún valor, y en consecuencia podría emitirse uno nuevo, y en su caso el tenedor legítimo o quien acredite tener derecho puede pedir la reivindicación de ese título valor. Muy bien, vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿Ante qué autoridad se debe solicitar la reivindicación de títulos valores? Reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores. A ver, por favor, ya estoy viendo la respuesta. A ver, ayúdanos. Catherine Calizaya. Doctor, ¿me escucha? Te escuchamos. Bueno, doctor, a lo que investigamos con mis compañeras, se va a ir ante un juez. La reposición judicial de los títulos valores se hará previa a la cancelación del título primitivo y se va a deber ir ante un juez del lugar donde debe pagarse. En este caso vimos que a la área
civil y comercial, doctor. Ya, entonces, ¿cómo iría dirigido el Memorial Catering? ¿Cómo iría el título? El título es a la autoridad a quien diriges. Entonces, ¿qué pondrías? Es en la ciudad de La Paz. A ver. Señor juez de partida en lo civil y comercial, doctor. ¿Ya han llevado ustedes procesal civil o están llevando este semestre? ¿O van a llevar No, el nada. siguiente? Al siguiente. No llevamos nada de procesal, doctor. Doctor, ¿sería juzgados públicos en materia civil y comercial? Así es, juzgado público en materia civil y comercial. Esa es la denominación y esa es la autoridad que corresponde. Y tiene que ser del lugar, ¿no?, donde deba realizarse el pago. ¿Por qué? Porque ya van a aprender ustedes que en materia procesal, pues primero tenemos temas de jurisdicción. Están realmente disgregados los juzgados. Hay juzgados, por ejemplo, en el Alto, hay juzgados en la ciudad de La Paz, hay juzgados en Achocalla, hay juzgados en Achacachi. Entonces deberá pertenecer al lugar que, ¿no?, es un tema de jurisdicción. Tiene que ser un juez público en materia civil y comercial. Es el juez competente en razón de materia. Claro, si hablamos de competencia en razón de materia, estamos hablando a qué se refiere este tema. La reposición, la cancelación, la reivindicación, se trata de materia comercial. Y hay un juez encargado de ello, que además de ver materia comercial, ve materia civil, que es el juez público en materia civil y comercial. Ok. Veamos la pregunta 3. Ya estamos terminando. ¿A través de qué tipo de proceso se procede a la reposición de cancelación y reivindicación de títulos valores? ¿Qué tipo de proceso será? ¿Y en base a qué artículo? Ojo, no me van a decir de memoria. Por favor, que nos ayude Kawaya. Sí, doctor. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿A través de qué tipo de proceso se procede a la reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores? Está bien, doctor. Esto en base también a la norma. Este proceso va a ser un proceso ejecutivo monitorio. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, el proceso ejecutivo se tiene que es llevado a cabo a través de un título, de un título valor en este caso, que ya había sido presentado. Eso podemos verlo en el artículo 386 del proceso ordinario posterior, que nos dice lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en el proceso ordinario posterior, siempre que la acción tenga por objeto el derecho material y de ninguna manera el procedimiento del proceso ejecutivo. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes a través de una ejecutoría de sentencia. A ver. ¿En base a qué artículo han logrado esa respuesta, Jocelyn? ¿Dónde han encontrado ese artículo? ¿Qué artículo es, además? Doctor, el artículo... ¿Dónde está? 1453,
acción reivindicatoria, doctor. Ya, eso es del Código Civil, del Código Procesal Civil. Enseguida, doctora, estaba aquí. Enseguida los... Doctor, dentro del... En el Código de Comercio habíamos tomado el 386, doctor. Perdón, el No. 378. ¿De qué código? Del Código de Comercio. No, del Código Procesal Civil, porque tienen que haber encontrado un artículo. A ver, lee ese artículo que está señalando Jocelyn. Está bien, doctor. Código de Comercio. Ay, perdón, doctor. Era el proceso procesal civil, el artículo 378. A ver, da lectura. Artículo 378. Procedencia. El proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, siempre que ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible. Ya. ¿Y dónde está el tema? Ni la cancelación, ni la reivindicación, ni la reposición tienen por finalidad el cobro, por si acaso. Ninguno de esos tres elementos tiene por finalidad el cobro. ¿No? Ojo, solamente tendrán por finalidad el que se vuelva a emitir un nuevo título valor, o el que se deje sin efecto un título valor, o el que se devuelva el título valor. Por eso yo les decía, ahí van a encontrar un tema un poquito complicado de poder identificar qué tipo de proceso es, porque existen diferentes tipos. Pero eso lo vamos a dejar. Vamos a pasar al otro. La última pregunta, por favor. ¿Quién se puede oponer a la cancelación de títulos valores? Por favor, Carla Paucara. ¿Me escucha, doctor? Te escuchamos, Carla. Bien, puede oponerse a la cancelación y en su caso al pago o reposición del título quien justifique tener mejor derecho que el solicitante, así como el que hubiere suscrito un nuevo ejemplar en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores. Esto basado en el artículo 732 del Código de Comercio, doctor. Ok, eso lo entiendo y es quien derecho, ¿no? Ok, quisiera que me pongas una situación específica en la que podría suceder, en la que pudiera suceder este tema.
No está conectada. Nadie. ¿Alguien del grupo que quiera ayudar? Porque la Paucara no está conectada al parecer. Sí, no está conectada. Lo vamos a conectar. ¿Alguien que quiera ayudar del grupo? Nadie. Te han sacado de la reunión, cara. A ver, Chantal, te escuchamos. Ay, doctor, no sé si esté bien, pero ¿qué pasaría en caso de endoso? Que el título valor esté a nombre de una determinada persona, ¿no? Y esta determinada persona lo endose y haga lo que sería esta reivindicación, pero se O oponga. podría ser la cancelación, ¿no? O sea, lo ha endosado, lo ha hecho conscientemente y luego pida la cancelación y la reposición. Y diga, lo he perdido el título valor, entonces quiero cancelar ese título valor y quiero que se emita uno nuevo. ¿Ya? Pero ya lo endosó antes. Entonces, ese endosatario podría presentarse y decir, yo me opongo, porque a mí me ha endosado y me ha endosado conscientemente, me ha endosado el título valor, por lo tanto yo me opongo, no puede proceder a la cancelación y a la reposición. Bueno, sí, es posible, vamos a entonces a calificar. Me ha parecido buena nomás la exposición. Hay algunos temas. Hecho es listo, ya está. Ok, con eso hemos terminado la clase de hoy. Vamos a la siguiente clase, que es el día martes. Vamos a apuntalar, vamos a despejar algunas dudas respecto al tema y con eso ya vamos a estar listos para el examen final. Estoy en este momento dejando de grabar.